La Editorial Universidad Nacional presenta Cuentos Bioluminiscentes, antología para escuchar, de Ana Isabel Azofeifa. La tía Avia y las tierras de los Tangara. Ese 2 de noviembre, mi madre y yo nos levantamos a las 5:30 de la mañana para asistir a la misa cantada que oficiaría el padre Dives en conmemoración de los difuntos. Mientras nos acicalábamos, mi progenitora miró hacia la ventana. Estaba garuando. ¡Qué sal de chomes! ¡Solo esto nos faltaba!, exclamó molesta. La pobre estaba como agua pa' chocolate, pues habíamos pasado una noche de perros representando, cada una en su fantasía, las mismas imágenes y sucesos. Un tren de sueños desagradables, influenciados por un fuerte olor a huevos podridos y por el lúgubre canto del ajú de león. Durante toda la intranquila noche, nuestras mentes estuvieron conectadas por un hilo mágico que nos permitía concebir los mismos sueños a un tiempo. Antes de romper el alba, tuvimos el último sueño, un sueño nítido. Soñamos con la rezadora, una agresiva hembra que había asesinado al padre de sus hijos y tenía el alma enconada. La vimos ingresar a hurtadillas en el bosque eterno de los niños, una reserva privada de alto grado de endemismo y hábitat diverso, y dirigirse hacia un tururún. En sus heladas aguas necesitaba purificarse para que los espíritus se la llevaran al mundo de las esencias. Habiendo ventilado su fe en el verde entorno del tururún, la rezadora se lanzó al agua fría. Mientras se limpiaba de toda impureza, una extraña criatura que tenía el esternón muy desarrollado y patas de sargento y un copete amarillo se acercó al salto de agua. Portaba un balandrán verde oliva salpicado de raicillas y una pulsera de semillas ariladas. De pronto, la extraña criatura emitió un carrasposo como implorando ayuda, y dos espectros que se convertían en llamas y soltaban una ola de humo negro acudieron a su llamado. Juntos se pusieron a hurgar los alrededores. La rezadora entonces sintió miedo, un miedo supersticioso que le aflojó las canillas y en un santiamén suspendió el rito de purificación. Salió del tururún, invocó al extinto sapo dorado y en una puritica rezadera comenzó a abandonar la floresta. Cuando se encontraba cerca de la estación biológica San Gerardo, sintió una punzada en la base del cerebro, pero no le dio importancia. Avanzó unos pasos, perdió el equilibrio y cayó sobre la perfumada hierba. Sus músculos se habían paralizado y aunque ella era capaz de percibir cualquier perturbación al instante, no se dio cuenta de que un espíritu inmundo le había ensartado una espina venenosa en el cogote. Al cabo de unos minutos se apareció la extraña criatura y en vez de auxiliarla, empezó a destrozarle la cabeza con el único diente que tenía, para extraerle los monstruos y los fantasmas que moraban en sus lóbulos cerebrales. Cuando le clavó el diente en el primer lóbulo, el lóbulo frontal, los abultados ojos de la rezadora salieron expulsados de la cavidad ocular, dejando tras ellos el tejido reflexivo que polarizaba la luz. La víctima entonces lanzó un desgarrador ¡ay! Y mi madre y yo nos despertamos. Soñar con dientes significa muerte, y con rezadoras, burlas, dijo mi padre, exhibiendo su bisoño sistema de vaticinios cuando le contamos la última guapil de sueños. Mi madre, que no había advertido ningún augurio aciago en dicho sueño, le respondió: «¡Que se lo crea Pisote!
y salimos voladas a coger misa de 6. Al sencillo templo de Bahareque, pletórico de calas y jazmines, llegamos con la lengua afuera. La mayoría de los feligreses vestía de negro. A paso lento, recorrimos la nave central y nos ubicamos en la tercera banca, junto a una asidua parroquiana que con sus fervientes oraciones intentaba abstraerse del mundo terrenal. De rodillas y con la mirada puesta en el sagrario, saludamos al Creador. Mi madre hizo un pequeño acto de contrición y ofreció la Santa Misa por las almas del purgatorio, por los parientes que recién habían pateado el balde y también por mi padre, a quien Monseñor Driocopus, el emérito obispo de las tierras bajas del Pacífico, que se las tiraba de papa, inventando pecados, indulgencias y dogmas, lo había condenado a sufrir el fuego inextinguible del infierno por haberse atrevido a desobedecerlo sobre cómo debía votar en el primer referéndum que, durante meses, mantuvo agarrados de las mechas a los ticos. A curas contra curas, a sindicalistas contra sindicalistas, a diputados contra diputados, a académicos contra académicos, a estudiantes contra estudiantes, a fulana contra sutana y a Perico de los Palotes contra Perrereque. El sacristán se encontraba en el presbiterio. Con el rabo del ojo miró a mi madre y tras detallar su misticismo, encendió los cirios que se hallaban en el altar mayor. De seguido ingresó el señor cura exhibiendo ornamentos chumecos. Todos nos pusimos de a pie para recibirlo y con mucha fe y recogimiento comenzamos a involucrarnos en el solemne sacrificio. La celebración eucarística fue corta pero sublime. Hubo cantos gregorianos, incensaciones y oraciones en latín. Una trilogía de signos luctuosos que elevó mi espíritu a los altares. Por un instante creí que era domingo, el día en que, según Cecropia, las puertas del cielo se abren de par en par para que las almas de quienes mueren ese primer día de la semana litúrgica puedan entrar, como Pedro por su casa, al reino de los cielos. Mi antecesora también creyó que era domingo. A la salida de misa compró ilustrados y tosteles, los panecillos que siempre les han dado sabor a nuestros cotorreados desayunos dominicales. Tan pronto como regresamos a la casa, mi madre recibió un mensaje acústico de su tía Avia. Extrañada porque se le hacía que la vieja había muerto un montón de años atrás, me pidió que la acompañara a verla. Yo no pude rehusarme, conocer a una parienta que, como todas las hembras de la familia, se sentía comisionada de transmitir las inverosímiles historias, cuentos y chismes de nuestra estirpe, los Tangara. Era fascinante, así que me encaramé la sueta y vámonos. Al Bajo de los Rodríguez llegamos un poco antes de las 3 de la tarde. El pueblo, según mi madre, estaba muy cambiado. Sin embargo, las embarrialadas calles murmuraban que la aldea no había cambiado de traje desde su fundación. Tal vez quien había cambiado era mi mamá. El aterro de años que llevaba encima empezaba a chimarle su delgada memoria. Aferradas a los borrosos recuerdos que dormían en los recodos de la corteza cerebral de mi madre, anduvimos una y otra vez las húmedas callejuelas del pueblo, pero ella no fue capaz de ubicar la casa de la tía Avia. Preguntando aquí y acullá, nos dijeron que se ubicaba enfrente del panteón y que tuviéramos mucho cuidado, porque en ese rústico caserón de madera asustaban. Saber que la tía Avia convivía con espantos me hizo sentir un hielo por todo el cuerpo y me puse grifa. ¡Que Santa Marta nos proteja!, susurré y me santigüé. No te vayas a llenar la jupa de cucarachas. En el campo siempre dicen que asustan. Aparecidos, luces de muerto y bichos raros son el pan nuestro de cada día, me advirtió mi antecesora, y metiéndole el achote agarramos para el cementerio.
La tarde era oscura y taciturna. Un débil viento que movía con gracia la barba de viejo que colgaba en los árboles y un confisgado pelo de gato que pretendía empaparnos con diplomacia, decidieron acompañarnos. Cuando al fin alcanzamos el hostil mamarracho de Avia, volví a persignarme. La estropeada puerta exhibía una cruz hecha con huesos de gallina culeca para ahuyentar a los espíritus inmundos. Mi madre me miró con escepticismo, se acercó a la puerta y con una moneda le dio 3 golpes suaves. Esperamos tamaño rato, pero como no hubo respuesta, mi mamá se dejó caer en una poltrona y yo me senté en el viejo escaño de madera que se hallaba al final del corredor. Y cuando sentimos que la paciencia se nos agotaba, comenzamos a decir: ¡Upe! ¡Upe! Hasta que salió la tía. Era esta un verdoso fifiriche de piel delgada, con 4 mechas que a punta de manzanilla se habían tornado cheles, manos temblorosas, patas de sargento y anteojos de culo de botella que trataban de ocultar la oscura soledad de la viudez y el néctar agridulce de sus últimas vivencias. A mi madre le costó reconocerla, pero le tranquilizó mucho la conciencia saber que estaba viva. A mí, en cambio, se me hizo conocida. Tenía un aire a la extraña criatura del sueño que habíamos concebido antes de romper el alba. ¡Entren!, nos dijo, mostrando el único diente que tenía, y antes de que pudiéramos besarla, preguntó que quién era yo. Su voz era de ultratumba. «Esta es Juanita, mi hija», le respondió mi madre un poco contrariada, pues estaba convencida de que éramos cagaditicas. La tía entonces aceptó con gozo los besos sonoros que depositamos en su gamarra y me dio un pellizco de cariño en el cachete. Camino a la cocina le lancé la pregunta del millón. «Tía Avia, ¿es cierto que aquí asustan?». Ella se volteó y clavándome su tormentosa mirada masculló: Sí, en el solar han echado raíces 6 entes que no quieren dejar este mundo. Un lagarto colorado cundido de hojas elípticas. Un enorme gavilán blanco que de cuando en cuando escupe nueces con forma de avecilla. Un hombre grande en cuyo tronco lápido de manera simbólica alpisuicas. Un bioluminiscente micena que despide una luz fría de color verdoso. Y 2 malas mujeres que se visten de blanco. Yo, que en realidad esperaba que la tía Avia negara la existencia de fantasmas en su propiedad, me quedé helada. Mi madre, con una expresión apacible, trató de sosegar mis nervios. La cocina, un lugar tiznado de penetrante olor a leña y lleno de humo que exhalaba una olla de hierro sobre el fogón de tinamastes, era el sitio donde se reunían familiares y amigos. Sentadas alrededor de la tosca mesa que se hallaba en el centro de la estancia, mi madre y la tía hablaron largo y tendido sobre la herencia de los Tangara, 3 hectáreas en un peladero de Jutiapa, allá en Guatemala, que mis bisabuelos habían dejado cuando, por razones aún desconocidas, tuvieron que venir a radicarse en Costa Rica. Yo me limité a escucharlas. Mi corta edad no me permitía meter la cuchara en la conversación. La tía Avia, antes de volar al más allá, quería hacer un último intento para recuperar las tierras chapinas. Sostenía que si entre todos los Tangara hacíamos una vaca y contratábamos a un tinterillo, la devolución de las propiedades era factible. Mi madre lo veía en la cola de un venado, pero de todas maneras la hombreó con unos cuantos chuminos para que después de Navidad pudiera ir con el tinterillo a Guatemala.
Acordate que al tío Piranga, el cardenal, le fue como un quebrado cuando se presentó a reclamar nuestras tierras en la comisaría policial de Jutiapa. Le advirtió mi progenitora. Abia reaccionó con un gesto de incredulidad. Mi madre entonces hizo un esfuerzo mental para evocar aquel lejano acontecimiento y poco a poco lo fue desgranando. Un 24 de abril, si mal no recuerdo, el buenazo de Piranga partió hacia Jutiapa en el jeepcillo que utilizaba para desplazarse por las llanuras de San Carlos, oficiando misas y administrando sacramentos a diestra y siniestra, con su típica sotana negra, las 3 virtudes teologales acomodadas en el pecho y una escritura polillada debajo del brazo. Se marchó a demandar las utópicas hectáreas de los Tangara. Tras haber recorrido toda Nicaragua y El Salvador, cruzó la frontera con Guatemala, sabiendo que al llegar a un sitio conocido como Los Esclavos, debía doblar a la derecha y adentrarse por un camino que atravesaba unos lomeríos áridos y pedregosos hasta llegar al pueblo de Jutiapa. Ahí tomó un sendero angosto y polvoriento que lo llevó a un caserío de unas 15 viviendas apiñuscadas a la orilla de una quebrada, donde un grupo de mujeres desgranaba maíz y espantaba gallinas. Las laboriosas campesinas le informaron que las hectáreas de los Tangara se encontraban a 2 horas de camino por un trillo, pero que mejor preguntara en la comisaría de policía si podía ir a echarles una ojeada. Piranga, que no tenía horchata en las venas y estaba que se las pelaba por echarse un buen sermón, se presentó en el plantel con un gorjeo digno de ablandar al más impío, pero topó con cachos. El chafarote en servicio, un matón de carnes fofas que estaba armado hasta los dientes, lo encañonó con una ametralladora y le dijo que se hiciera un chorro de humo y se olvidara de esas tierras porque ahora pertenecían a un coronel Adino. Y ahí murió el cochino. El tío, más ahuevado que un perico en un tarro, regresó a las llanuras de San Carlos y pocos meses después voló hacia el Vaticano a formar parte del colegio consultivo del Sumo Pontífice. Recreando el infructuoso viaje de Piranga, nos sorprendió la noche, y cuando los fríos chiflones empezaron a colarse por las rendijas del caserón, Abia nos pidió que nos quedáramos a dormir. Una mala noche en cualquier lado se pasa, dijo, y asumiendo que nuestra respuesta era afirmativa, de una vez nos sirvió un gallito. Nosotras, que estábamos con la panza pegada al espinazo, le arreamos a todo: a los grillos sazonados con ajo y culantro, al arroz, al angú, al fresco de frutas y al delicioso dulce de toronja. Después de la jaspia, como por obra y gracia del Espíritu Santo, apareció sobre la tosca mesa una corona de Adviento con las 4 velas encendidas. La candela blanca, según nuestra parienta, chorreaba bendiciones espirituales, y la celeste, paz y buenas intenciones. La de color naranja centellaba magia, convertía lo inverosímil en realidad, y la negra espantaba al demonio. Mis aterrorizados ojos tropezaron con la mirada recelosa de mi madre, y antes de que pudiera decirle que había algo en esa casa que no me gustaba, algo que intuía mi sexto sentido, afloraron los misterios dolorosos, los Padres Nuestros, las Ave Marías, los Glorias y las Jaculatorias, que como Lora repetía la tía Abia en sufragio de las ánimas, eran vigorizados desde el exterior de la vivienda por los aullidos de un hambriento coyote que me helaban la sangre. A las 8 por fin nos metimos debajo de los peleros. Mi madre y yo estábamos tan cansadas que el duro camastro matrimonial que compartíamos no pudo evitar que cayéramos como un plátano. En el cuarto contiguo, nuestra parienta también cayó en un profundo sueño.
Al filo de la medianoche, mi progenitora y yo nos incorporamos, casi petrificadas del susto, cuando un gato negro cayó sobre nuestras cobijas. Mi madre, con un valor inusitado, lo agarró de la cola y de un solo lo estrelló contra el piso. El felino nos mostró sus insolentes ojos verdes y bajo una rara luminiscencia se le fueron desprendiendo los pelos hasta desintegrarse por completo. En medio de aquella conmoción nos pareció oír los pasos de la tía dirigiéndose hacia la cocina e iniciar, en la ahumada estancia, una serie de cantos mortuorios combinados con carrasposos check, check, lamentaciones y gangosos. ¡La Santa Madre de Dios!, balbuceó mi progenitora, y tras habernos hecho una cruz en la frente con nuestra propia saliva, como escudo protector, nos levantamos a ver qué diablos le estaba sucediendo a la vieja. Pero antes de llegar al recinto, los ruidos cesaron. Entonces proseguimos de puntillas para no perturbar aquel silencio sepulcral. Y al ingresar al tiznado aposento, por poco nos da un patatús. No había un alma. ¿Y Avia? Ella dormía en su cuja. Al menos eso fue lo que nos pareció cuando nuestras miradas atónitas se colaron por las rendijas de su alcoba, apenas alumbrada por la titilante luz de una canfinera renegrida. Regresamos a la cama y al cabo de un rato, el fantasmagórico gavilán blanco comenzó a peinar el tejado. Una a una fueron cayendo al piso las mohosas tejas de barro, y por el profundo hueco que excavaron salió el padre sin cabeza, escoltado por 13 serpientes y por un misterioso aborigen Botos que habitó las faldas de la cordillera volcánica central durante el siglo XVI. Nuestro asombro no tenía fin. De repente las bichas comenzaron a expulsar por el fotingo vapores de agua, gases y fuego, y eso fue todo. Caímos en un sopor profundo. ¡Qué chanchada! Al llegar las claras, por dicha, recuperamos el conocimiento. El frío era endemoniado. Mi madre se sentía dunda y a mí me dolía la chumacera. No obstante, lo que más nos lastimaba y empapujaba era haber amanecido en el solar junto a las 2 malas mujeres cubiertas de rocío. ¡Ajá! ¿Con qué esas tenemos?, les dije de manera enfática a los espantos del patio, y antes de que lograran ponerse de acuerdo, empecé a interrogar al hombre grande. Quería saber quién diantres nos había sacado de la vivienda, pero el condenado se cerró en banda. Entonces abordé a las malas mujeres, pero estas no me dieron pelota. Estaban muy entretenidas ortigando a un sapo. Mi madre, amparada en sus corazonadas, me indicó que no era el momento oportuno para azuzar a los espantos con preguntas. De inmediato desistí de mi labor detectivesca y regresamos al caserón. Pero para acabar de arreglarla, el mamarracho estaba vacío. Ni siquiera la tía Avia se encontraba en él. ¡Malditos espantos! ¡Vagos! ¡Insensatos! ¡Váyanse a freír churros a otro lado! ¡Al fuego eterno preparado para el putas y sus ángeles! Pió mi progenitora como queriendo exorcizar aquel inhóspito lugar. La respuesta de los fantasmas fue inmediata. El caserón empezó a socollonearse. Se meneaba como si el bajo de los Rodríguez estuviera siendo zarandeado por un terremoto. Soñar con dientes significa muerte, le recordé a mi madre, y dándoles agua a los caites retornamos al solar. Desde ahí vimos cómo se desplomaba la casucha y también avistamos a Avia en el panteón. Estaba como un cuerpo glorioso, sentada sobre un sepulcro blanqueado pensando, quizás, en la espantosa marcha hacia la muerte. Entonces mi madre y yo corrimos a su lado, pero al llegar al camposanto, la tía ya no estaba ahí.
Sobre la desolada sepultura hallamos un garabateado epitafio que decía: aquí descansan los restos de una tangara llamada Avia, y también yacen nidos de raicillas y semillas ariladas. Aquí descansan los restos de una pájara pinta, y también yacen sueños truncados y tristes melodías. Mi madre tenía razón. Hacía muchos años que la vieja había cerrado el paraguas. Que la fregada nos hubiera cogido de monas el propio día de finaos no tenía nombre, eso no se valía. Sin embargo, le rezamos una salve y, recordando que a 2 sogas no hay toro bravo, emprendimos el regreso a nuestro hogar con la Santísima Trinidad en la boca y sin voltear a ver hacia atrás, para evitar que el espíritu de Avia capturara nuestras miradas y nos siguiera. Requiescat in pace. Amén.